Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. Les comento que vamos a retomar uno de nuestros videos que son 5 preguntas típicas de la prueba ICFES Saber 11 2019. En este caso vamos a hablar de las preguntas lideradas por el ICFES Tiene un Pre-ICFES. Como ustedes saben, es una plataforma que ustedes pueden encontrar en la página del ICFES, donde se lideran una serie de preguntas y a la final nos dan un puntaje. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ya 5 preguntas y a cada una vamos a proponerle una solución y quizás también vamos a hablar un poco de los temas que deberíamos estudiar teniendo en cuenta esas preguntas. De igual manera retomaremos aquellos videos sobre las preguntas lideradas del ICFES 2018, así que muy pendientes aquí en el canal, por favor. Pues nada, vamos a empezar de una vez. Vamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1. En clase, el profesor de matemáticas les pide a sus estudiantes que hallen números que cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones. Primera, sea divisible por 2 y por 5. Segunda, al dividirlo entre 4, su residuo sea 2. Andrés plantea que un número que cumple estas condiciones es 40. Respecto a la respuesta de Andrés, es verdadero afirmar que tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 1. El tema de esta pregunta es operaciones. Es una pregunta muy sencilla, pero vamos a resolverla de tal manera que todos la entendamos. Básicamente, un profesor les pide a sus estudiantes un número que cumpla 2 condiciones de manera simultánea. Acá es lo importante, simultánea, es decir, al mismo tiempo. Entonces, primero que sea divisible por 2 y por 5, y segundo que al dividirlo entre 4, su residuo sea 2. Un estudiante llamado Andrés propone que 40 es un número que me cumple esto. Entonces yo digo, bueno, ¿eso es correcto o es incorrecto? Entonces de una vez. ¿Qué puedo ver yo? Para la primera, ser divisible por 2 y por 5. Yo con solo verlo digo, ok, eso es verdad. Porque es que ser divisible por 2 y por 5 lo puedo ver de otra manera. 40 es múltiplo de 2 y es múltiplo de 5. Y eso es cierto. Porque yo sé que 2 multiplicado por qué número me da 40. Pues 2 por 20 me va a dar 40. Entonces digo, ok, es múltiplo de 2. Y también sé que 5 multiplicado por qué número me da 40. Pues por 8. Entonces 5 por 8 igual a 40. Listo. También es múltiplo de 5. Entonces primera condición, perfecto. Ahora damos la segunda condición. Al dividirlo entre 4, su residuo sea 2. Ok, puedo hacer lo mismo, pongámoslo en términos de múltiplos. Yo sé que 40 es múltiplo de 4, porque 4 por 10 es 40. Anotémoslo por acá. Sí. Yo sé que 4 por 10 es igual a 40. Entonces de una vez digo, ok, ya no cumplió, porque si es múltiplo significa que el residuo es 0 en el momento de dividirlo. Pero para que todos estemos claros, podemos hacer la división, no hay ningún problema. Entonces yo acabo de tener 40 dividido entre 4. Hagan la división de la manera en que se sientan más cómodos. Yo la hago así. Entonces, ¿cuántas veces está? Pues ok, está una vez. 4 por 1, 4, a 4, 0. Bajo el siguiente, que es 0. Y está 0 veces. 0 por 4, 4, a 0, 0. Ok, antes de que yo empiece a colocar comas, esta parte o este número que les va a aparecer acá, ¿sí? Esto viene siendo el residuo. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que pues claramente al ser 40 múltiplo de 4, al dividir 40 entre 4, pues el residuo va a ser 0, ¿sí? Normal. Entonces esta no se me cumple porque yo buscaba ver un residuo de 2. Y pues a ese respecto tenemos dos opciones, la A o la C. Pero miremos la A, dice, es incorrecta porque 40 también es divisible por 10. Eso no tiene nada que ver. Si quieren comprobarlo, pues básicamente utilicen el número 50. Entonces, ok, ya vemos que no es correcta. A ese respecto, pues claramente la opción correcta sería la opción C. ¿Qué nos dice? Es incorrecta, okay, lo que nos decía Andrés, porque al dividir 40 entre 4 se obtiene un residuo diferente a 2, claramente se obtiene un residuo de 0. Y listo, así es sencillo. ¿Qué les recomiendo yo en esto? Bueno, lo de siempre es que claramente no se equivoquen al sumar, multiplicar, dividir, sepan hacerlo muy bien, sepan hacerlo con decimales, sepan también multiplicar cuando se tienen muchos ceros,
Manejen muy bien las fracciones y todas sus propiedades. Pero ya va, no solamente en esto, también consulten las propiedades de la radicación, de la potenciación, y últimamente me he dado cuenta que pueden salirles propiedades de logaritmos y también de logaritmo natural. Entonces, para que lo tengan muy muy presente. Y listo, chicos, pasemos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. La figura muestra el paralelogramo XYWZ. Tenemos el paralelogramo. Si el paralelogramo se traslada B unidades horizontalmente, al comparar la figura inicial con la nueva, una afirmación verdadera es. Tenemos las opciones. Listo, el tema de la pregunta número 2 es transformaciones en el plano. ¿Qué es importante? Lo importante acá es que entendamos que las transformaciones pueden ser, claro, trasladar la figura, que puede ser verticalmente, horizontalmente, me van a decir, córralo 3 unidades, 5 unidades a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, normal. O reflejarlo. Para reflejarlo necesito utilizar una recta, me dicen refléjelo respecto al eje Y, refléjelo respecto al eje X, cualquiera de las dos. En este caso nos dice, ¿qué sucede cuando el paralelogramo se traslada B unidades horizontalmente? Uno dice, bueno, en ese caso trasladar B unidades horizontalmente, una figura es trasladar esas unidades todos sus vértices. ¿Cuántos vértices tiene este? Pues tiene 4. Vean, uno acá, coloquémoslo con otro color, 2 acá, 3 acá y 4 acá. Entonces, trasladar B unidades horizontalmente significa trasladar B unidades todos los puntos. Entonces, por ejemplo, digamos que ahora este punto X pues va a estar por acá. Eso implicaría que el punto Y pues ya no estuviera acá, sino que también se trasladara la misma cantidad de unidades, B unidades, o sea, como por acá, más o menos. Implicaría que el punto Z pues se corriera también la misma cantidad de unidades, simple. Entonces estaría como por acá más o menos. Y lo mismo el punto W, se corriera la misma cantidad de unidades, entonces estaría por acá. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué fue lo que hicimos? Pues nada, simplemente corrimos el paralelogramo cierta cantidad de unidades. Entonces acá están estas líneas que los unen. Vamos a dibujarlo acá. Y vamos a dibujarlo acá. Digamos que lo corrimos bien. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Nos preguntan qué le pasa al área y al perímetro. Bueno, pues el área es la superficie. Sigue siendo la misma porque es la misma figura. No se hizo más grande, no se hizo más pequeña, absolutamente nada. En ese tipo de transformaciones en el plano que son o traslación o reflexión, pues no sucede eso. Y ahora, el perímetro, pues de nuevo es la misma figura y el perímetro es la medida de sus lados exteriores y pues van a seguir midiendo lo mismo. Entonces, súper sencillo, nos vamos a dar cuenta que la opción correcta pues sería la opción A. El área es la misma y el perímetro también. Ok, pero bueno, esta pregunta estaba muy fácil. ¿Qué más podemos saber de esto? ¿Qué más podemos aprender? ¿Cómo podemos llegar preparados a nuestra prueba para este tipo de preguntas cuando estamos hablando de transformaciones en el plano? Pues bueno, es lo que vamos a ver un poquito acá abajo. Entonces, ¿qué es importante? Recuerden, si yo les hablo de trasladar la figura, sencillísimo. Pero ¿qué pasa si yo les hablo de reflejar? Necesito reflejarlo respecto a algo. Entonces, como ustedes saben, acá tenemos la recta, pues digamos el eje Y, y acá tenemos el eje X. Y lo mismo en este plano. Eje Y y eje X. Donde yo me doy cuenta que los estudiantes se confunden más. Entonces acá una pista para que ustedes profundicen en este tema. Cuando les dicen refleje respecto a la recta Y igual a 2 o refleje respecto a la recta X igual a 4, por ejemplo. Ahí es donde está la confusión. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar acá como primera instancia la recta, a ver, ¿cuál recta podríamos dibujar? Y igual a 3, o Y igual a 4 mejor, Y igual a 4. Entonces la recta Y igual a 4. Y igual a 4. ¿Qué significa eso? Que sin importar qué valor tome X, pues Y en todo momento va a tomar el valor de 4.
Eso es lo que significa. Entonces, vamos a contar 1, 2, 3, 4 unidades por acá. Si x vale 1, ¿cuánto va a valer y? También va a valer 4. Si x vale 8, 10, lo que sea, y va a valer 4. Entonces, ¿qué recta se me va a formar? La voy a colocar acá. Y es que sin importar el valor de x, y siempre va a tomar un valor de 4. Eso es lo que significa. Entonces, esta sería la recta y igual a 4. ¿Qué es horizontal? Sí, no se confundan por eso, por favor, porque eso es una confusión que a veces tienen los estudiantes. Entonces, si me dicen reflejemos respecto a la recta y igual a 4, es esa verde. Ahora, ¿qué pasa si me dicen reflejemos respecto a la recta x igual 2? Pues bueno, yo me ubico en x igual 2, que es por acá. Y sin importar cuál valor tenga y, x siempre va a valer 2. Si y está en menos 3, pues x va a seguir siendo 2. Y así. Y entonces cuando yo uno todos esos puntos, pues ¿qué va a suceder? Que se me forme esta recta. Voy a colocarla por acá. Pero pues vamos a colocarla de rojo. Listo. Entonces, esta va a ser la recta x igual 2. ¿Listo? No se confundan con eso. Yo sé, a veces uno no lo percibe tan fácil, pero no se pueden confundir con eso. Y ténganlo en cuenta, si les piden reflejarlo respecto a la recta y igual a 4, ya la tienen. Respecto a la recta x igual 2, ya saben cómo es. Respecto a la recta x igual 5, igual, ¿sí? Listo. Y ya. Entonces, así de sencillo podemos ver este tema de transformaciones en el plano. Recuerden no solamente trasladar unidades, sino también reflejarlas. Hagan muchos ejercicios con eso. Pasemos entonces con la pregunta número 3. Pregunta número 3. Una empresa de mensajería necesita 3 camiones para hacer sus envíos entre 3 ciudades diferentes, P, Q y R. La ubicación de las ciudades en una línea recta y las distancias se muestran en la gráfica. Tenemos la gráfica. En el próximo mes se debe incluir a la ciudad S, que se encuentra entre P y Q en la ruta semanal. Para calcular la distancia N entre P y S es necesario que conozca. Tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 3. En este caso nos dicen que requerimos conocer la distancia que está entre P y S, que se llama N, simplemente. Entonces, pues esa distancia básicamente se las voy a mostrar acá, pues es esto. Esto que estoy colocando con verde, que es lo mismo que N. ¿Qué sucede? Ustedes lo pueden ver súper sencillo al momento de decir, hey, pues simplemente si yo conozco que todo es 20 kilómetros y conozco que entre P y Q hay 8 kilómetros, pues ya sé qué es lo que me hace falta para llegar a N. Así de sencillo lo pueden ver. Pero ¿qué sucede? Si ustedes no lo ven tan claro, pues vamos a hacerlo claro. Empiecen a comprobar. Ustedes dicen, bueno, yo ya tengo N, entonces vamos a mirar qué otra información yo puedo deducir de todo esto que tengo acá. Pues vean, como acá tengo la distancia total y la distancia de Q a R, que es 12 kilómetros, pues vean, de P a Q, pues yo voy a saber que va a ser 20 menos 12, ¿sí? Entonces de P a Q, voy a colocarlo por acá con rojo, yo voy a tener exactamente 8 kilómetros. Eso es algo que yo ya puedo inferir. Pero ¿qué sucede acá? Yo necesito es la distancia de P a S. Entonces, ok. ¿Cómo la hallaría? Pues la forma sencilla, sencillísima, es que a estos 8 kilómetros que es de P a Q, pues yo sé que esos 8 kilómetros son la suma de P a S con la distancia de S a Q. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo lo hallo? Pues miren, sencillo. Esa distancia N, que es la que está en verde, va a ser igual a lo rojo, que ya sé que son 8 kilómetros, súper fácil. Y a eso le voy a restar pues esto que está en azul, que pues lo voy a llamar así, segmento SQ. Y así lo puedo encontrar. Entonces dice, ¿qué necesito conocer? Opción A, la suma de la distancia de P a Q con la distancia Q a R. La suma de la distancia P a Q con la distancia Q a R pues son estos 20 kilómetros.
Ya lo conozco, entonces, ¿para qué? Entonces, no. Opción B, la distancia de S a Q. Pues es lo que nosotros estamos diciendo que se necesita hallar y pues esa básicamente es la opción correcta. Entonces, vamos a subrayarla. Por si llegan a haber confusiones, dice, la distancia de P a Q también la puedo conocer. ¿Por qué? Porque la puedo inferir de esta información que tengo acá. Entonces, no. Y finalmente, la diferencia entre la distancia de P a Q, ¿ok? Y la distancia de Q a R. Eso no me va a decir absolutamente nada. Es restar 8 kilómetros menos 12 kilómetros. Me daría menos 4 kilómetros. Y ya. Así de simple, la opción correcta sería la opción B. Facilísimo. ¿Qué es importante en este tema que estamos hablando de segmentos y de intervalos? Que a partir de la información que les dan, porque es información incompleta, ustedes sepan conocer qué pueden inferir con estos intervalos. ¿Listo? Pasemos con la pregunta número 4. Pregunta número 4. En una fábrica que procesa ciertos materiales para generar dos productos, P y Q, hay dos líneas de procesamiento. Al comenzar una jornada de trabajo a las 6 de la mañana, la línea del producto Q empezó con un total de 200 productos, terminados del día anterior. En contraste, la línea del producto P empezó sin ningún producto terminado. En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q, que hizo que la producción se desacelerara, pero no lo suficiente como para detener la producción por completo durante la jornada que finalizó a las 6 p.m. Al siguiente día, un trabajador debe presentarle un reporte de la falla al dueño de la fábrica. Mientras explicaba la desaceleración en la producción, el trabajador mostró esta gráfica. Tenemos la gráfica. La gráfica no representa el proceso descrito inicialmente porque en ella tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 4. El tema de esta pregunta es análisis de gráficos y también manejo de la información. La competencia es argumentación porque básicamente nos están diciendo por qué hay un error descrito en algún proceso. Sin embargo, también tiene un poco de interpretación de gráficas, ¿sí? De interpretación y representación se llama esa competencia. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Resulta que tenemos esta gráfica y nos colocan ciertas condiciones. Uno lo puede hacer de varias maneras. Empezar a descartar cada una de estas o empezar a ver si se le cumplen las condiciones. Entonces, por ejemplo, la descartémosla. Dice, la cantidad de productos P que se producen por hora es la misma que para Q. Esta opción es falsa, ¿por qué? Porque en el contexto en ningún momento me ponen una restricción y me dicen, no, es que por cada 200 productos de Q hay 300 de P. Eso no me lo dicen en ningún lugar. Entonces eso no es un error. Pero vamos a ver qué sí nos dicen. Dice por acá, al comenzar una jornada de trabajo a las 6 de la mañana, ok, comenzamos a las 6 de la mañana, perfecto, 6 de la mañana. La línea de producto Q empezó con un total de 200 productos, entonces eso es importante. Q empezó con 200 productos terminados del día anterior. En contraste, la línea del producto P empezó sin ningún producto terminado. Entonces acá nos hablan es de cuántos productos tenían al iniciar la jornada, no de otra cosa. Y pues eso está bien. En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q que hizo que la producción se desacelerara. Entonces, ok, en Q la producción se desacelera. ¿Qué quiere decir que se desacelera? Pues que va a crecer más lento. Pero no lo suficiente como para detener la producción. Entonces esto es importante. No lo suficiente como para detener la producción. Muchos de ustedes, yo estoy segurísimo que acá ya encontraron la respuesta. Pero continuemos explicando. Por completo durante la jornada que finalizó a las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde finaliza la jornada. Listo, perfecto. Ok, entonces miremos. Acá en esto que yo subrayé que es largo es donde está el error. ¿Por qué razón? Yo sé que se empieza a desacelerar la producción de Q acá, pero esto es una producción acumulada, vean. Yo tenía 200 y en la siguiente hora, durante esa hora, digámoslo así, produje otros 200, es decir que en total tengo 400. Acá con estos 200, 600, 800 y así voy avanzando. Acá producí menos, entonces el acumulado viene siendo menor. Hasta que llego acá, digamos que esto es aproximadamente 1800, creo yo. Acá alcanzo a crecer un poco, pero acá llego a 1800
Y al pasar de las 5, son más o menos a las 5 de la tarde, si no me equivoco, entonces vamos a colocar la línea. Sí, exactamente, como a las 5 de la tarde. Al pasar de las 5 a las 6 de la tarde, ¿qué fue lo que sucedió? Pues la cantidad de productos realizados por Q viene siendo la misma. Viene siendo 1800. ¿Qué quiere decir eso? Que entre las 5 y las 6 de la tarde no se produjo nada. Es decir, la gráfica implicaría que la producción de Q se detuvo. Y ahí nos dicen muy clarito en el enunciado que no se detuvo en ningún momento. Y fácil, ahí está el error. Entonces, si se dan cuenta, la opción que nos dice eso pues viene siendo la opción B. ¿Qué dice? Que el error está en que la producción del producto Q se detuvo a las 5 de la tarde, tal cual. Pero miremos la opción C y la opción D, pues por si alguno tiene dudas. Dice la opción C: la producción en línea Q nunca se desacelera. Claro, acá empezó a crecer más lento, se desaceleró. Entonces, esto no es verdad. Y finalmente, la cantidad de producto P nunca supera la cantidad de producto Q. Bueno, eso no tendríamos que verlo acá en el contexto, sino simplemente con ver la gráfica nos damos cuenta que esto es falso. Listo. Así de simple. ¿Qué es importante conocer acá? Vean, organicen muy bien la información. Muchas de las preguntas de razonamiento cuantitativo en especial requieren que organicemos la información, y como una de las competencias es interpretación y representación, bueno, las competencias son transversales, es decir, hay veces que uno dice, bueno, pero esta pregunta tiene varias cosas, como en este caso. Pues es importante que toda esa información la organicemos para no tener equivocaciones. ¿Listo? Y ya. Entonces pasemos con la pregunta número 5. Pregunta número 5. Jaime va a distribuir su sueldo mensual de acuerdo con el siguiente plan: 30% para pagar la cuota mensual de su casa. El porcentaje restante lo divide en partes iguales para pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales. Él necesita determinar los porcentajes correspondientes a la cuota de su casa, la cuota de su auto y la de sus gastos generales. A partir de lo anterior, la información disponible es suficiente para que Jaime ejecute su plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 5. El tema de esta pregunta es manejo de porcentajes, y es muy importante acá tener en cuenta que este tema ustedes lo tienen que manejar muy bien, porque en la prueba sale mucho. No solamente cómo sacar un porcentaje, sino cómo representarlo en distintos formatos, como una relación, como una proporción, como una fracción, que es lo mismo que una razón, digámoslo así, también en forma decimal, etcétera, etcétera. Y también que sepan que cuando les hablan de porcentajes, ¿de qué les están hablando? ¿Un porcentaje de un subgrupo o un porcentaje del total? Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, bueno, básicamente él necesita determinar los porcentajes correspondientes pues a la cuota de la casa, del automóvil, de los gastos generales, y quiere saber si esa información que tiene disponible es suficiente para que Jaime ejecute el plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ¿será posible o no será posible? Si uno hace una inferencia y dice, ok, ya tengo el porcentaje de la casa y después el restante lo divido en partes iguales, ahí uno ya puede llegar a la opción correcta, facilísimo, pero vamos a explicar acá un paso a paso para que les sea claro a todos. Entonces, veamos. Él tiene todo su sueldo, y su sueldo básicamente representa el 100%. Ya. Pero entonces ese 100% él lo quiere dividir. Una parte se va a ir para la cuota mensual de la casa. Entonces yo sé que el 30% se va a ir para la parte de la casa. Entonces ya nos olvidamos de ese 30%. Pero hay otra parte de ese 100%. ¿Qué pasa? Si el 30% se va para la casa y el resto se divide en partes iguales, pues preguntémonos primero qué es el resto. El resto es el 70%. Pues lo que no se fue para la casa. ¿Y qué pasa con ese 70%? Pues él lo divide en partes iguales. ¿Para pagar qué? Para pagar la cuota mensual de su auto. Entonces también para pagar sus gastos generales, ¿sí? Entonces dos cosas, su auto y sus gastos generales. Entonces, ¿qué pasa? En realidad este 70% se va a dividir entre dos.
la mitad va para pagar su auto, que viene siendo el 50%, ¿sí? Entonces digámoslo, el 50% de ese 70%. Pero si yo lo represento como el total, pues sería el 35%, ¿sí? Porque el 100% es el 35%, ¿sí? Entonces, esto viene siendo para pagar su auto. Y el restante, que es el otro 50%, o que si yo lo quiero ver como del total, sí, porque dividir en partes iguales es sacar el 50%, pero si yo quiero verlo del total, pues viene siendo sacar el 35%. Y eso viene siendo para los gastos generales. Ok, ahora algunos de ustedes me dirán, Juan, pero ¿cómo así que el 35? ¿Cómo así que el 50? A veces hay personas que no lo entienden bien y ok, pues no está mal. Vean, solamente para comprobarlo, esto es algo que no van a hacer en la prueba, porque ya acá ustedes pueden saber cuál es la opción correcta. De hecho, miremosla de una vez. Dice la opción A, ¿es posible calcular esto? Claro que es posible, entonces eliminamos las opciones de no. Opción B, sí, porque se puede dividir el 100% de su sueldo entre 3. Y de esta manera se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto. No, ¿por qué razón no? Porque es que si lo divido entre 3 se significaría que a cada uno le tocó como el 33.3% y eso es completamente falso. Entonces, errada. Y la opción correcta, que es la opción D, veamos qué nos dice. Dice, sí, porque se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto a partir del porcentaje de la cuota mensual de la casa. Sí, claro, fue lo que hicimos. A partir de la cuota mensual de la casa, pues empezamos a hallar los porcentajes para cada gasto. Ahora, si ustedes no lo entienden muy bien así, pues es simple. Ustedes digan, bueno, yo tengo 100 pesos. De esos 100 pesos, 30 se me dan para la casa. Y el restante, pues se me va para otra cosa. ¿Aquí cuántos me sobran? Me sobra 70. De esos 70 pesos que pasa, la mitad se me va para el auto. Es decir, 35 para el auto. Y la otra mitad de esos 70 se me va para los gastos. Es decir, 35 pesos se me va para los gastos. Y ya, ¿a qué era lo que yo iba? Piensen en una cosa, 35 y 35. Si les dicen qué porcentaje del total se les va para el auto, pues el 35%, porque es respecto al total. Vean, lo van a cerrar acá con rojo. 35% porque es respecto al total. Y si les dicen qué porcentaje de lo que no se fue a la casa se les va para el auto, pues vean, lo que no se fue a la casa es este 70. Y este 35 viene siendo la mitad, o sea, el 50% de lo que no se fue para la casa se fue para el auto. Ese tipo de interpretación ustedes lo tienen que manejar muy bien y tienen que recordar, ¿listo? Y practiquen mucho con ejercicios. Y ya. Listo, chicos, pues esas serían todas las preguntas. Entonces, pues nada, espero que les haya sido de mucha utilidad. Espero que por favor compartan este video, síganme en las redes sociales de Clases con Juan que están acá abajo, todas son @clasesconjuan. Y recuerden que vamos a estar acá activos en el canal de YouTube, pues solucionando dudas y demás. Si tienen más preguntas, recuerden que hay un grupo que se llama Grupo de Estudio ICFES UNAL UDA, donde pueden ir y pues aclarar sus dudas claramente. Entonces nos vemos en un próximo video. En verdad, gracias por ver este canal, gracias por recomendarlo a sus amigos, profesores y demás. Y hasta la próxima. Chao.